Análisis y solución de problema. El generador síncrono en delta. A la izquierda de la diapositiva se puede observar la conexión física de un generador síncrono en delta con un motor de impulsión que le permite el giro al rotor, el cual es inyectado por una corriente IF proveniente de una fuente de corriente directa a través del circuito de campo. El campo magnético giratorio en el rotor produce el voltaje inducido EA en cada devanado del estator trifásico, por donde fluye la corriente de armadura IA al momento de conectar una carga trifásica, ya sea resistiva, inductiva o capacitiva. En el esquema de la derecha se puede apreciar el circuito equivalente trifásico de este generador, cuyos devanados estatóricos se conectan en delta. Adicional, se representa el circuito de campo con todas las variables y el circuito mecánico representado por el motor de impulsión a la velocidad sincrónica en revoluciones por minuto y el torque en newton por metro. Problema número 1. Análisis de un generador síncrono trifásico en delta. Un generador síncrono de 480 voltios, 60 Hz, de 4 polos, conectado en delta, tiene una curva OCC como la mostrada en la figura. Las características del generador síncrono son reactancia síncrono igual a 0.1 ohmio y resistencia de armadura igual a 0.015 ohmio. El gráfico OCC muestra en el eje de las Y el voltaje entre terminales a circuito abierto o como generador síncrono en vacío, que va desde 0 hasta 600 voltios en corriente alterna. En el eje de las X se ve la corriente de campo IF en CD desde 0 hasta 10 amperios, mostrando así la curva OCC del generador síncrono. La pregunta A nos dice: calcule la velocidad de rotación en RPM y en radianes por segundo del eje del generador síncrono. La velocidad de rotación RPM es Nm igual a 120 por la frecuencia eléctrica entre el número de polos, dando como resultado 1800 revoluciones por minuto. Para calcular la velocidad de rotación en radianes por segundo, se multiplican los 1800 RPM por un factor de conversión igual a 2pi entre 60, dando entonces 188,49 radianes por segundo. Continuación del problema número 1. Análisis de un generador síncrono trifásico en delta. Pregunta B. Dibuja el circuito equivalente trifásico del generador síncrono escribiendo los parámetros conocidos y no conocidos. Pregunta C. Calcule utilizando el gráfico OCC la corriente de campo IF1 que se requiere para que el voltaje en los terminales del generador síncrono sea de 480 voltios RMS sin carga. En primer lugar, colocamos el circuito equivalente trifásico en delta, donde podemos observar en cada devanado las características principales como la resistencia de armadura de 0.015 ohmio y la reactancia síncrona de 0.1 ohmio. Serían igual para cada fase en los devanados del circuito en delta. El voltaje entre terminales del generador síncrono es de 480 con 0 grados voltios, que es igual al voltaje de fase para dicho generador. La corriente de línea se relaciona con la corriente de armadura o la corriente de fase como raíz de 3 por la corriente de armadura. Aquí describimos el circuito de campo con cada una de sus variables de CD y el circuito mecánico que representa el motor de impulsión a una velocidad síncrona de 1800 RPM que ya fue calculada. Para encontrar el valor de campo de la corriente de campo IF1 hacemos uso del gráfico OCC, y es que para un valor de 480 voltios en el gráfico
A través de la curva encontramos que el valor de IF1 es aproximadamente igual a 4.5 amperios para un voltaje entre terminales de 480 voltios, como se describe en el gráfico OCC. El punto D del problema nos dice: si al generador síncrono se le conecta una carga trifásica balanceada cuya potencia trifásica es de 798,13 kW y una potencia reactiva de 598,6 kVAr, calcule la potencia aparente trifásica en kVA, la corriente de armadura en la fase A y el factor de potencia de la carga. Para calcular la potencia aparente se pasa de la potencia trifásica en forma rectangular a la potencia trifásica en forma polar. Aquí tenemos la potencia trifásica en forma rectangular y acá se obtiene el módulo a través del teorema de Pitágoras, que sería igual a 997,66 kVA, y su ángulo a través de la función trigonométrica de tangente inversa de 598,6 entre 798,13, por lo cual el ángulo es 36,87 grados. Para calcular la corriente de armadura se tiene que la conjugada de la corriente de armadura es igual a la potencia trifásica entre 3 veces el voltaje de fase, dando como resultado que la conjugada de la corriente de armadura es igual a 692,82 con ángulo de 36,87 grados, siendo entonces la corriente de armadura igual a 692,82 y el ángulo de menos 36,87 grados, con un factor de potencia que se obtiene por el coseno del ángulo, o sea, coseno de 36,87, y nos da igual a 0.8 en atraso. El punto E nos dice: con la información anterior, calcule el valor del voltaje inducido EA en la fase A y dibuje el respectivo diagrama fasorial. Para calcular el voltaje inducido EA tenemos que es 480 0 grados más 0,015, o sea, RA por la corriente IA más JXS por IA. Por consiguiente, RA por IA nos da 10,39 con ángulo de menos 36,87 grados y JS por IA nos da 69,28 con ángulo de 53,13 grados. Al continuar con la solución polar, obtenemos que el voltaje inducido es de 532,16 con un ángulo de 5,3 grados voltios. Para la representación del diagrama fasorial, tenemos en primer lugar el vector de color celeste representando al voltaje de fase o voltaje entre terminales igual a 480 0 grados voltios. Posteriormente tenemos el vector de color verde que representa a RA por IA, lo cual nos da 10,39 menos 36,87 grados voltios, y el vector de color amarillo que representa la multiplicación de JXS por IA, dando como resultado 69,28 con ángulo de 53,13 grados voltios. A través del método del polígono, para obtener la sumatoria o el resultado de A, basta con colocar el vector desde el punto inicial al punto final de la sumatoria de vectores y nos da como resultado el voltaje inducido de 532,16 con ángulo de 5,3 grados voltios. Aquí tenemos la corriente de armadura a un ángulo en atraso de menos 36,87 grados, representando entonces así el fasor en el color rojo. Continuando con el problema número 1, nos pide en el punto F, con la información anterior de los ítems D y E, calcule la corriente de campo IF2 para que el voltaje entre los terminales del generador síncrono se mantenga en 480 voltios entre terminales. Dibuje el circuito equivalente del generador síncrono en la fase A, escribiendo los parámetros conocidos y no conocidos. Del gráfico OCC, para un voltaje entre terminales
igual al voltaje inducido de 532,2 voltios encontrado en los ítems D y E, podemos obtener para 532 un valor aproximado en la curva de 5,5 amperios de CD, que sería el valor de la corriente de campo. Podemos observar el circuito equivalente en una fase del generador síncrono, incluyendo en primer lugar los valores respectivos de la reactancia síncrona y la resistencia de armadura. Tenemos también el voltaje entre terminales, que es igual al voltaje de fase, cuyo valor es 480,0 grados voltios. Hemos calculado el valor de la corriente de armadura en la fase como 692,82 con ángulo de menos 36,87 grados. También hemos calculado el valor del voltaje inducido EA como 532,16, 5,3 grados voltios. Para ello, a través de la curva OCC, hemos encontrado que el valor de la corriente de campo es 5,5 amperios CD. También hemos calculado para el motor primario o motor de impulsión una velocidad síncrona de 1800 revoluciones por minuto. De esta forma tenemos el circuito equivalente en la fase A, donde involucra el circuito de inducido, el circuito de campo y el circuito mecánico de este generador síncrono trifásico en conexión en delta. Para finalizar con el análisis del generador síncrono trifásico en delta, nos solicitan dibujar el diagrama de flujo de potencia para este generador síncrono considerando las cargas anteriormente descritas y que las pérdidas trifásicas por rozamiento mecánico y por rozamiento con el aire son 40 kW. Las pérdidas en el núcleo ferromagnético de este generador síncrono suman 30 kW y las pérdidas en el circuito de campo son muy pequeñas en comparación con las pérdidas en el devanado del inducido, lo cual se pueden considerar como pérdidas aproximadamente igual a cero. Para calcular la potencia de pérdida en el devanado de cobre en el estator sería igual a 3 por I al cuadrado o la resistencia de armadura, lo que nos da un total de 21,6 kW. Una potencia de salida igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, o lo que es lo mismo la corriente de armadura por el coseno del ángulo, dándonos como resultado una potencia de salida de 798,13 kW y una potencia de entrada que sería igual a la potencia de salida más la sumatoria de delta P, o sea, las pérdidas a lo largo de la conversión energética para obtener la transformación en energía eléctrica. Eso es igual en pérdidas mecánicas 40 kW, pérdidas en el núcleo de 30 kW, sumando las pérdidas en el cobre representadas por 21,6 kW, que serían las pérdidas trifásicas, y un valor de 0 kW de pérdidas dispersas o misceláneas, dándonos un total de potencia de entrada en el motor primario de 889,73 kW. Al considerar la eficiencia, tenemos que dividir la potencia de salida o producida como 798,13 entre la potencia de entrada en el motor primario de 889,73 kW, dándonos una eficiencia aproximada de 89,71% para el generador síncrono trifásico, cuya conexión analizada es de tipo delta. Con eso terminamos el análisis de este generador síncrono como un problema para analizar diferentes parámetros dentro de las características de un generador síncrono trifásico en delta.